Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En el día de hoy, en este video, vamos a tratar de averiguar o de establecer un procedimiento, una forma de resolver los posibles ejercicios que se le presenten en la prueba escrita, en el parcial, en el examen, sobre reforma constitucional. Como ustedes saben, los mecanismos de reforma constitucional en nuestro país, Uruguay, están consagrados en el artículo 331 de la Constitución. En este video vamos a ver cómo se pueden resolver algún ejercicio que se plantee sobre un proyecto de reforma constitucional. Es probable que en la prueba escrita, en el examen, o en este caso las plataformas de educación a distancia, se les interrogue sobre si determinado proyecto de reforma presentado fue aprobado o no, se lo considera aprobado o no, de acuerdo a nuestra normativa constitucional. Entonces, para empezar, tenemos este caso, el caso del ejercicio 1. Es importante que ustedes identifiquen a través de qué literal se está llevando adelante el mecanismo de reforma constitucional. En el caso del ejercicio 1, estamos frente a un caso de iniciativa popular o el caso de un proyecto alternativo elaborado por el Poder Legislativo. Recuerden que el proyecto alternativo solo puede existir si existió previamente una iniciativa popular. Entonces, el caso se les pregunta a ustedes si el proyecto de reforma constitucional ha sido aprobado o no, se lo considera aprobado o no. Como información tenemos la siguiente. Sabemos que el total de habilitados para votar, es decir, el total de inscriptos en el registro cívico nacional, es de 2.137.231 personas. Dentro de esos habilitados para votar tenemos 542 electores no ciudadanos. Sí, ya habíamos visto lo que eran los electores no ciudadanos, aquellas personas que sin tener ciudadanía natural o ciudadanía legal, por haber reunido o cumplido con determinados requisitos, el Estado, es decir, el Uruguay, les reconoce el derecho a voto en las elecciones nacionales. Sin embargo, no tienen derecho a votar en las instancias de reforma constitucional, en los plebiscitos de reforma constitucional. Por lo tanto, en estas instancias no pueden participar. Bien, en el acto eleccionario de la elección votó 1.987.684 personas. Recuerden que los casos de iniciativa popular o proyecto alternativo se plebiscitan conjuntamente con las siguientes elecciones nacionales. Las elecciones nacionales más próximas, siempre y cuando en el caso del proyecto alternativo, el proyecto, de iniciativa popular, se ha presentado con una antelación de 6 meses, si no se prorrogan hasta las siguientes. Han votado 1.987.523 ciudadanos, de los cuales 993.762 lo han hecho por sí. Se les pregunta entonces, como decía, ¿se puede considerar que esta reforma ha sido aprobada? Es decir, esta reforma, el proyecto de reforma constitucional ha sido aprobado. Entonces nosotros tenemos que chequear dos situaciones. Como dice el inciso final del literal B del artículo 331 de nuestra Carta. Para que el plebiscito sea afirmativo, en los casos de los incisos A y B, se requerirá que vote por sí la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los comicios, la que deberá representar por lo menos el 35% del total de inscritos en el registro cívico nacional. Es decir, que necesitamos, para que sea aprobada este proyecto de reforma,
que la mayoría absoluta de los ciudadanos que votaron en la elección hayan apoyado la reforma. Es decir, la mayoría absoluta habíamos dicho que era más de la mitad. Tenemos que votó esta cantidad, 993.762 ciudadanos votaron por sí, y la cantidad de ciudadanos que votaron en la elección es esta. Entonces tenemos que hacer una operación matemática. 1.987.523. La mitad son 993.761. Vemos que 993.762 votó por sí. Por lo tanto, como el requisito de la mayoría absoluta es más de la mitad, porque no es la mitad más 1, porque si fuera la mitad más 1 tendría que ser 993.762,50, y no se puede fraccionar un voto. Entonces se entiende que la mayoría absoluta es más de la mitad, y ha votado más de la mitad a favor de la reforma. Ahora bien, este número, es decir, la cantidad de ciudadanos que apoyó la reforma, tiene que ser al menos, o representar al menos el 35% de este número, del total de habilitados para votar, del total de inscriptos. Entonces, tenemos que cotejar si representa al menos ese número. Vemos cuál es el 35% del total de habilitados para votar, de inscriptos, y son 748.030. Por lo tanto, sí se cumple también el requisito de que represente al menos el 35%. Entonces, la respuesta en este caso debe ser afirmativa. El proyecto de reforma constitucional ha sido aprobado. Pasemos ahora a otro ejercicio, al segundo ejercicio. Y como siempre, primero miramos cuál de los mecanismos de reforma ha sido puesto en marcha. En este caso es el mecanismo de la Convención Nacional Constituyente. La pregunta va a ser la misma. ¿Se puede considerar, es decir, se ha aprobado el proyecto de reforma constitucional? El total de inscritos en el registro cívico es de 2.137.231. Electores no ciudadanos, 542. Y la cantidad de votantes es 1.068.572. Tengan en cuenta que en los casos de Convención Nacional Constituyente, como en el caso de otro mecanismo de reforma, el plebiscito se realiza en una fecha específica que determine la Convención Nacional Constituyente o la ley constitucional en el caso del otro mecanismo de reforma. Es decir, no necesariamente coinciden con las elecciones nacionales. En este caso no coincide con las elecciones nacionales. Y tenemos este dato, el de total de inscritos en el registro cívico y el total de electores no ciudadanos. Pero por supuesto, como no se llevan conjuntamente con la siguiente elección esta votación, la cantidad de votantes necesariamente va a ser de ciudadanos, porque los electores no ciudadanos no pueden participar en los proyectos de reforma constitucional, en los plebiscitos. Como ustedes saben, en el caso de la reforma a través de este mecanismo de la Convención Nacional Constituyente, deberá ser aprobada por mayoría de sufragios el proyecto de reforma, que no será inferior al 35% de los ciudadanos inscritos en el registro cívico nacional. Es decir, una vez puesto en marcha este mecanismo, cuando se plebiscite, se vota por sí o por no, tal como dice la Constitución. Y se estará a lo que la mayoría de sufragios decida. Si la mayoría de los sufragios ha votado por sí, entonces la reforma se considerará aprobada, y si la mayoría de sufragios ha votado por no, se entenderá que no ha sido aprobada. Ahora bien, este número, es decir, imaginemos que la mayoría de sufragios, como es en este caso, sí ha apoyado la reforma, entonces esta en principio cumple con el requisito de tener la mayoría de sufragios respecto a él, ¿no? Tenemos que ver si representan al menos el 35%
del total de ciudadanos inscritos, no del total de inscritos, sino de ciudadanos inscritos. Entonces, con estos datos, de esta cantidad tenemos que averiguar la cantidad de ciudadanos inscritos, y esto lo sabemos restándole 542 a esta cantidad, ¿verdad? Entonces, tenemos 2.137.231 el total de habilitados. Le restamos los electores no ciudadanos y tenemos la cantidad de ciudadanos habilitados para votar. Queremos saber si la cantidad que votó por sí representa al menos el 35% de los ciudadanos habilitados para votar. En este caso el 35%, disculpen, es 747.841. Vemos que entonces esta cantidad de votos por sí no representa al menos este 35%, y entonces se entiende que el proyecto de reforma no ha sido aprobado. Bien, estos son los mecanismos de una forma de resolver los ejercicios de reforma constitucional. Tienen, como les decíamos, que tener en cuenta el mecanismo que ha sido puesto en marcha, si se trata de la iniciativa popular o bien el caso del proyecto alternativo, si se trata de la Convención Nacional Constituyente, si se trata de las leyes constitucionales. Bueno, cada mecanismo, como ustedes saben, tiene una particularidad, una exigencia de mayorías, que esa mayoría represente al menos cierto porcentaje de otro número. Bueno, en ese caso tienen que hacer los cálculos como se les mostrábamos para determinar si el proyecto ha sido aprobado o no, o en su caso determinar la cantidad mínima de votos para poder aprobar el proyecto. Bien, espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video.